maestro. Cecilia va a Ya. ser Hola, hola, inevitable. hola, muy buenos días. Ya estamos en vivo y en directo en este tercer día de la jornada virtual de capacitación sobre estrategias de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología, organizado por los jefes de laboratorio de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado y la UGEL Huánuco. Hoy vamos a tener como moderador al maestro Segundo Urbano, a quien le damos la cordial bienvenida y le decimos adelante, comenzamos. Bien, gracias, maestro Inocente. Maestras y maestros del área de ciencia, tecnología y otras áreas presentes en esta sala virtual. Maestros procedentes de las diferentes instituciones educativas. Por los dos. Tengan cada uno de ustedes un cordial saludo y bienvenidos a participar en este tercer día de reunión en el cuarto bloque de la gestión 2025. En nombre de los jefes de laboratorio de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, me permito presentar al maestro Julio Mendoza Francia como ponente y como parte integrante de la formación docente en servicio en el campo del enfoque de competencias en la educación peruana. En esta oportunidad, el maestro va a hacer la ponencia en el tema de evaluación formativa y retroalimentación. Instrumentos de evaluación. Con las manos alzadas. Recibámoslo al maestro. Bienvenido, maestro Julio. Gracias. Hoy día corresponde, en cambio, instrumentos de evaluación. Igual lo vamos a hacer. Le digo contestando a Cecilia que no hay forma de poder hablar más porque estoy en mi cubil de trabajo. Si es que espero que podamos hacer la jornada. El acto en el aula donde estaba no funcionaba. Bien, como ha dicho el colega, estamos trabajando en el marco del enfoque, pero para trabajar lo referido a instrumentos de evaluación. Es decir, la idea es hoy día, en estas 2 horas, es fortalecer las competencias profesionales de los docentes participantes en relación a la comprensión y análisis acerca del diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. Esa es la idea de la jornada de hoy, ¿no? Igual, bueno, ya no 9, pero de 9 hasta las 11, tal vez nos pasemos unos minutos más, ¿no? Y hacia la parte final es donde podrían escribir sus preguntas, pero como trabajamos en la vez anterior, probablemente la manera más práctica es que ustedes vayan escribiendo y yo les voy leyendo. ¿Está bien? Lo segundo es entender que estamos hablando desde la Dirección de Formación Docente en Servicio y nuestro marco de referencia siempre va a ser el currículum nacional. Ese es un elemento fundamental para que ustedes tengan claridad. Es decir, los conceptos pedagógicos son siempre opinables, es siempre posible tener un punto de vista, pero aquí tenemos como marco de referencia, como criterio de verdad, lo que el currículum nacional establece. En ese sentido, es importantísimo tener algunas precisiones. Los profesores muy tradicionales o clásicos aún confunden, 25 años después, evaluar con calificar, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que debería quedar bien claro. Evaluar no es lo mismo que calificar. La calificación es otro procedimiento complementario a la evaluación. Y acá estamos hablando de evaluación, no de calificación, ¿no? Si es necesario, más adelante, ya no en esta semana, sino en algún momento, podemos conversar de calificación, pero aquí no estamos hablando de eso. Es decir, hacer un sinónimo entre evaluar y calificar no es pertinente en el marco del currículum nacional. Esa es primera idea. Lo segundo, y usualmente si hubiéramos hecho esta jornada de manera presencial y les hubiera pedido que tengan una definición de evaluar
y ustedes se hubieran escrito en un papelito, en una tarjeta, que es para ustedes evaluación, lo que yo hubiera indicado siempre es de que no debe estar asociada la evaluación formativa a la medición. Eso está en la línea de lo que ahí se indica. Yo les pediría que se pusieran su nombre, si no les voy a terminar contestando Toshiba. Me está escribiendo que obviamente no es Toshiba, debe tener algún nombre, ¿no? Pero él, por ejemplo, él dice, o ella dice, ¿de qué manera se enfocaría la evaluación? Justo es lo que vamos a hablar, porque otra vez entonces ampliaré ese ejemplo. Y ni evaluar ni valorar es lo mismo que calificar, ¿no? La otra idea, que evaluar formativamente, y vamos a establecer eso como un elemento y un criterio de referencia, no es lo mismo que medir. La medición es una herencia del conductismo y del enfoque cognoscitivo. Porque obviamente, a ver, recordando hace muchos años, si yo enseño las partes de la planta, ¿no? Y si alguien recuerda todas las partes de la planta, le ponía 20, si le falta una le pongo 16, si le faltan 2 le pongo 12 y así. Los conocimientos sí son medibles, pero el desarrollo de competencia no es medible. Eso es importante entenderlo, ¿ya? Entonces estas son como precisiones necesarias para entender ahora que vamos a hablar de instrumentos de evaluación, ¿no? Lo siguiente, y para eso vamos a ver un video, y por cierto algunos elementos lo podemos hacer con video, es saber diferenciar la evaluación para el aprendizaje de la evaluación del aprendizaje. Y aquí vamos a hablar de una de ellas, ¿no? Voy a dejar de compartir, estoy dejando de compartir por si acaso, adrede, para ponerles un video del ministerio. Todo lo que les estamos mostrando son documentos formales, son documentos oficiales del ministerio, y lo que vamos a ver ahorita, denme un minuto, es un video al respecto, ¿ya? Un ratito. Yo mismo he dejado de compartir por si acaso. Y ahora sí, y ahora acá voy a compartir. Y voy a apagar mi micrófono justo para que no se vea el sonido. Ahí está. De todas maneras me avisan si se escucha, lo estoy poniendo en estéreo. Ya, y ahí va. Evaluación del y para el aprendizaje. ¿Qué es la evaluación formativa? El Currículo Nacional ha adoptado el enfoque formativo para la evaluación de los aprendizajes. ¿En qué consiste? En enfocar la evaluación ya no como un episodio que se relega para el final del proceso, a modo de comprobación, sino más bien como un proceso sistemático centrado en el aprendizaje y no solo en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora evaluar se entiende como el acto de recoger y valorar información significativa sobre el avance del estudiante a lo largo del proceso. Hacerlo de esta manera tiene la ventaja de proporcionarnos, de manera oportuna, información útil a los estudiantes y docentes para planificar las actividades, así como para mejorar sobre la marcha tanto el proceso de enseñanza como de aprendizaje. ¿Qué se evalúa? ¿Qué pasaría si Samuel decide evaluar los catálogos de juegos redactados por sus estudiantes enfocándose en una sola capacidad, el uso adecuado de las convenciones del lenguaje escrito? Es posible que detecte errores en el uso de recursos ortográficos, como los 2 puntos antes de una enumeración, los signos de interrogación para preguntar, los de admiración para transmitir un deseo o las viñetas para enumerar. Podría determinar que no han desarrollado el nivel esperado de la competencia. Pero, ¿qué pasaría si evalúa a la vez la capacidad de adecuar el texto? Podría notar, por ejemplo, que sí han escrito a partir de sus experiencias previas usando un registro adecuado para niños de su edad. ¿Y qué pasaría si también evalúa la capacidad de organizar y desarrollar sus ideas de forma coherente y cohesionada? Podría darse cuenta que sus estudiantes han sabido agrupar, ordenar y desarrollar la información en torno al tema, usando bien diversos referentes y un vocabulario variado.
Samuel cometería un grave error si quiere valorar la competencia de sus estudiantes a partir del dominio de solo una capacidad específica. La actividad que él ha propuesto le permite justamente evaluarla globalmente, observando cómo combinan las diversas capacidades para resolver una situación. En este caso, aunque está claro que deberán reforzar su manejo de las convenciones del lenguaje escrito, sus estudiantes habrían demostrado que en la competencia escribe diversos tipos de textos, están muy próximos al estándar del nivel superior. Yo evalúo bajo el enfoque formativo. Por eso es que evalúo competencias y por eso veo si mis estudiantes saben utilizar y combinar diversas capacidades para solucionar las situaciones propuestas. Espero que en eso sigan progresando. ¿Y en base a qué las evalúa, Samuel? En base a los estándares de aprendizaje y los desempeños de grado. Los estándares describen en distintos niveles de progreso qué se espera que hagan los estudiantes cuando están desarrollando sus competencias. Y los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a dichos estándares. Al usarlos para evaluar, puedo identificar el nivel de desarrollo de la competencia y cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzar un nivel esperado. ¿Para qué se evalúa? Samuel, la evaluación formativa suena interesante, pero es trabajoso. ¿Qué ganas haciendo evaluación formativa? ¿No te sería más práctico solo tomar exámenes como antes? Gano mucho, pues identificaré dónde debo poner más énfasis y dónde no, así como para qué aspectos necesito usar metodologías más efectivas. Pero hay más. Le ayuda a mis estudiantes a ser más autónomos, pues como también se autoevalúan, van tomando conciencia de sus dificultades y sus fortalezas en relación a los criterios para evaluar su trabajo. Y yo aprovecho para darles confianza, a hacer que piensen en sus posibilidades antes que en sus fallas y que crean más en sí mismos. Bien, entonces yo sé que el tema de hoy día es hablar de instrumentos de evaluación, pero ese es nuestro marco, ¿no es cierto? No estamos hablando, eso sobre todo para que todos queden claro, no estamos hablando de instrumentos de evaluación para evaluar conocimientos, sino estamos hablando de instrumentos de evaluación para evaluar formativamente competencias. De esta primera parte, eso es lo primero que debía quedar claro. Entonces, ahí está la definición del enfoque que tenemos de evaluación. La siguiente idea de entender es que cuando hablamos de una evaluación desde un enfoque formativo, estamos hablando de una evaluación que forma al estudiante. En otras palabras, una evaluación de la cual se aprende. Y otra vez, cuando vamos a hablar de los instrumentos de evaluación, vamos a hablar de instrumentos de evaluación para este enfoque. Si ustedes, y es válido, tienen interés en otro tipo de instrumentos para evaluar otro tipo de aprendizajes, lo podemos coordinar, pero estamos hablando, como ya hemos quedado, en el marco del currículum nacional, en el marco de la evaluación formativa, estamos hablando de los instrumentos. Ese es un elemento. Lo siguiente es que tengan claridad acerca de a qué nos vamos a referir. El capítulo 7 del currículum nacional brinda las orientaciones para la evaluación de carácter formativo. Vamos a ver el video y lo vamos a comentar, así como varios colegas pueden ustedes escribir en el chat para ir viendo sus comentarios, ¿no? Y que sea como un diálogo más que una presentación. Entonces, yo mismo estoy dejando de compartir, yo mismo estoy haciéndolo y ahorita vamos a ver respecto a la evaluación formativa, cómo se hace esa evaluación formativa. Minuto. Entonces vamos acá. Está. Verifico que hay el sonido. Si todo está bien. Ya. ¿Cómo se evalúa formativamente? ¿Cómo se evalúa? Samuel, ¿qué aconsejarías para evaluar bajo el enfoque formativo? Comprender la competencia que se va a evaluar. Bueno, hay algunos aspectos muy importantes que debemos considerar. En primer lugar, hay que comprender la competencia que se va a evaluar.
Hay que tomarse un tiempo para comprender la competencia que evaluaremos, su definición, su significado, las capacidades que la componen, su progresión a lo largo de la educación básica. Esto es necesario para darnos cuenta del esfuerzo que supone aprenderla para el estudiante. Yo, por ejemplo, he leído previamente cómo se demuestra la competencia comunicativa escribe diversos tipos de texto en lengua materna y la competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Luego revisé qué capacidades las componen y he analizado cómo deberían combinarse durante la actividad. Si no hubiera hecho esto, no habría entendido claramente a dónde quiero llegar y habría cometido un error en el que ya he caído antes, el de concentrar toda mi energía solo en que la actividad se haga bien y en el tiempo previsto. Analizar el estándar de aprendizaje. Luego, es importante analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. Hay que leer el estándar de la competencia que corresponde al ciclo para después compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. ¿Para qué? Para notar las diferencias en cada nivel. Yo, por ejemplo, he leído el estándar del nivel 4 de la competencia escribe diversos tipos de textos en lengua materna y he comprobado que mis estudiantes deberían ser capaces de producir textos de diversa clase sobre temas cotidianos que respondan a su objetivo, que partan de su experiencia previa y que empleen una fuente de información. También de organizar y desarrollar ideas en párrafos alrededor de un tema y utilizar vocabulario de uso frecuente, entre otras cosas. Pero me fue muy útil averiguar también cuál era el estándar anterior y el posterior. Sin ese dato, ¿cómo podría saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes? ¿Cómo podría ayudarlos? Crear situaciones significativas. ¿Qué más? Bueno, se debe seleccionar o diseñar situaciones significativas, es decir, situaciones que sean retadoras para los estudiantes, que despierten su interés, que se relacionen con sus experiencias y saberes previos y que permitan poner en juego sus capacidades. Yo les propuse que hagan un catálogo de juegos colectivos, porque sabía que había una inquietud por jugar sin ser excluidos por unos u otros, pero podría haberles propuesto también describir y explicar un fenómeno de su interés, discutir o mejorar algo que ya existe, o resolver una controversia que ellos perciban como interesante. También les puede resultar significativo imaginar escenarios futuros o crear nuevos objetos, siempre que lo sientan necesario para ellos o despierte su curiosidad. En el esfuerzo que harán para responder a estos retos, los estudiantes demostrarán en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran. Yo puedo registrar las evidencias de este desempeño usando instrumentos y técnicas muy diversas. La observación directa o indirecta, anecdotarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, etc. Construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. También se debe construir instrumentos utilizando criterios de evaluación. Criterios referidos a las capacidades de las competencias y que nos deben servir para evaluar cómo el estudiante pone en juego sus capacidades al dar respuesta a la situación que se le ha planteado. Yo, por ejemplo, sé perfectamente que si quiero evaluar la competencia de mis estudiantes para escribir distintos tipos de texto, no podría usar los mismos criterios que emplearía para evaluar su competencia para resolver problemas de gestión de datos, ni la de convivir y participar democráticamente. Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterio. ¿Los estudiantes deben conocer en qué van a ser evaluados? Así es, se debe comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y con qué criterios. Hay que informarles desde el principio en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel que se espera que logren y en base a qué criterios se les evaluará. Hay que explicarles de forma sencilla, adecuada a su edad, usando ejemplos si es necesario. Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Además, es importante valorar el desempeño actual de cada estudiante analizando las evidencias recogidas. Uno tiene que describir, por ejemplo, qué saberes pone en juego, qué relaciones establece, cuáles son los aciertos y los errores cometidos, cuáles podrían ser las causas. 4 de mis estudiantes, por ejemplo, ya saben trabajar con distintas fuentes de información y utilizan un vocabulario bastante variado, algo que corresponde al estándar de nivel 5 de la competencia de producción de textos escritos. ¿Cómo se explica esto? Bueno, estos chicos son hábiles, pues. Hay quienes tienen más aptitudes para las letras. Además, averigüé que en sus casas sus padres leen mucho y tienen biblioteca. ¿Qué debo hacer yo? Darles oportunidades para que sigan avanzando, no aburrirlos haciendo lo mismo que ya saben. Pero fíjense que la evaluación me permitió detectar a 3 estudiantes que pueden relacionar ideas vinculadas a un tema, pero no en párrafos, y que saben escribir textos con oraciones, pero aún no textos de diverso tipo. Ellos están en ese aspecto en el nivel 3 de la misma competencia. Ahora sé que a ellos debo apoyarlos de manera especial.
Yo también les doy la oportunidad de autoevaluarse en base a los mismos criterios que yo utilizo. Pueden evaluarse entre ellos, incluso intercambian sus apreciaciones. Todo eso es muy útil y los motiva. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Además, debemos retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado. Retroalimentar. La palabra puede sonar raro, pero consiste en ayudar al estudiante a darse cuenta de las dificultades o avances que he detectado en sus trabajos, indicándole claramente qué espero que llegue a hacer. Esto le ayuda a comparar lo que hizo con lo que debió hacer. No les regalo elogios ni me dedico a criticarlo. Les explico siempre qué hicieron, cómo lo hicieron, con algunas descripciones. A veces me ayuda a pensar en preguntas como estas. ¿Cuál es el error principal? ¿Cuál es la razón probable para cometer ese error? ¿Qué necesita saber para no volver a cometer ese error? ¿Cómo puedo guiar al estudiante para que evite el error en un futuro? ¿Cómo pueden aprender los estudiantes de este error? ¿Y nunca te hacen perder la paciencia, Samuel? A veces uno se impacienta, es verdad, pero me esfuerzo por ser siempre amable y respetuoso, por ser oportuno y bastante preciso, cuando les señalo un acierto, cuando los oriento para que identifiquen un error o cuando les hago una recomendación. Esto toma su tiempo y hay que saber esperar, darles confianza, no dejarnos llevar por el apuro. Bien, y ese es el otro marco, pero aquí en este marco ya aparece el elemento que queremos conversar, ¿no? Porque si ustedes notan, en el capítulo 7 del CENEP, ¿no?, aparece, le he resaltado, esta mención a los instrumentos de evaluación. Y esos instrumentos de evaluación se construyen utilizando criterios, ¿no? Entonces, es otra vez, repasemos y tengamos con claridad. Estamos hablando de la evaluación dentro del marco del currículum nacional. Dentro de ese marco curricular, la evaluación es concebida como una evaluación de carácter formativa, ¿no? Es decir, que el estudiante también aprende cuando es evaluado. No estamos considerando que la evaluación como una medición y para nada estamos hablando de calificación. Y acabamos de ver que existe todo un proceso, no lo voy a detallar porque sería ya tema de otra reunión, todo un proceso para evaluar el desarrollo de competencias. Pero uno de esos procesos, que imagino es el que les interesa, es el que hay que construir instrumentos teniendo como referencia criterios de evaluación. Algunas ideas finales, ¿no?, asociadas justo a lo que acabamos de ver. Un pensamiento británico que usan mucho los profesores, ese que he puesto ahí, "That's what you teach". Habría que pensar cómo se dice eso en quechua para que también lo compartamos, que literalmente lo que quiere decir es evalúa lo que enseñas. Y eso es una frase antigua, aparece ahí, comprender la competencia a evaluar. Aquí una reflexión, y seguro que los colegas lo deben haber visto en más de una oportunidad. Muchas veces, cuando un colega te dice que tiene problemas para evaluar o que no comprende la evaluación como está ahora, muchas veces, no alguna regla, pero la mayoría de veces te está diciendo inconscientemente que no entiende y que no enseña competencias. Porque obviamente yo solo puedo evaluar competencias si las desarrollo. ¿No es cierto? Por eso, esta primera parte, comprender la competencia a evaluar. Evalúa lo que enseñas, porque si enseñas contenidos, ¿no?, y quieres evaluar competencias, ya ni siquiera tenemos que revisar el instrumento, no va a aparecer ninguna información ahí válida, porque he enseñado, voy a poner en mí, yo he enseñado contenido, y luego cuando he querido evaluar competencias, no me va a salir ningún resultado válido porque no es lo que yo he enseñado a los estudiantes. La otra idea
fundamental es de que la unidad didáctica que ustedes construyan, y acá sí hay directores, yo siempre lo menciono, tiene que tener una evidencia de aprendizaje, tal como lo establece la 094. Si no tiene, esa unidad, primero, no está fomentando el desarrollo de competencias. Y segundo, va a ser muy difícil evaluar formativamente. Ya van a ver por qué. Ahí está. Entonces ahora, habiendo llegado a una primera parte, usando aquí el chat, nada más respondan a esa pregunta. Unos 4 minutos hasta las 9:55. ¿Qué se evalúa y cómo evalúan ustedes? 5 minutos. Escriban ahí en el chat. No prendan su micrófono. Escriban en el chat. Ya. Bien, Miguel. Pero si te das cuenta, Miguel Ángel, la pregunta es ¿qué se evalúa y cómo se evalúa? No según qué se evalúa, pero vamos a ver. Unos minutos más. Bien, Urbano. Sí, maestro. No prendan su micrófono, por favor. Ah, muy bien, Joel. No, la pregunta es fundamental aquí. Muy bien. Veamos lo que... Veamos primero la primera pregunta. Y cierto lo que dice ahí Joel. ¿Qué es lo que evaluamos formalmente? ¿Qué es lo que debería pasar? La respuesta a esa pregunta es una sola. Evaluamos competencias, no hay más. No hay otra respuesta posible. Claro, Joel sinceramente dice, yo evalúo conocimientos porque lo que enseño es conocimientos. Y eso está bien, es válido. Pero eso no tiene que ver ni con el enfoque ni con el currículo. ¿No es cierto? Entonces, lo primero, la primera pregunta debería tener, en cualquier caso, tiene usted razón, debería tener una sola respuesta. Evaluamos competencias. Si ustedes leen el CENEP, dice que además lo hacemos teniendo como referencia los estándares de aprendizaje, porque los estándares son los que
definen el desarrollo de las capacidades. Voy a detenerme ahí para que lo vean, ¿ya? Por si acaso. Voy a dejar de compartir. Yo estoy dejando de compartir, no es que se fue la imagen. Yo voy a dejar de compartir justo para poner el currículum nacional, ¿ya? Y verlo, lo que acabo de decir, para que sea su respuesta, porque la respuesta de todos ustedes debería ir en ese sentido. ¿Ya? Miren acá. He colocado aquí ¿no? El currículum, es decir, no lo estoy inventando, sino es lo que está en el CENEP. Y si vamos al capítulo 7, ¿no? Al capítulo 7, aquí, ¿no? Que se evalúa, y ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Entonces ahí, precisando lo que ustedes habían estado, hablaban de desempeños, habilidades, hay otros elementos, algunos de ustedes sí correctamente decían se evalúa competencias, ¿no? Por ejemplo, Noemí, se evalúa competencias, ¿no? Entonces ahí está, esa es la idea, se evalúa desde un enfoque formativo, se evalúa competencias, pero las competencias están constituidas por las capacidades, ¿no? Entonces, lo que evaluamos son esas capacidades, cómo van progresando, y tenemos la gran ventaja de que el currículum tiene ya esos elementos definidos, porque está establecido como referente los estándares de aprendizaje. Bien, entonces ante la primera pregunta ya no debería quedar ninguna duda. Si estamos hablando de lo que deberíamos, siendo lo que por ejemplo uno de ustedes decía, ¿no? Lo que deberíamos evaluar según el currículum nacional es competencias. Y lo hacemos, ¿no? Tomando como referente los estándares, ¿no? Ahí ese es el elemento central. Y la segunda pregunta, ¿cómo se evalúa? Es lo que acabamos de ver, ¿no? Esta secuencia. Comprender la competencia, analizar el estándar, seleccionar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, comunicar a los estudiantes en que van a ser evaluados, valorar el desempeño de cada estudiante, retroalimentar, ¿no? Entonces ahí está la respuesta a las dos preguntas, ¿no? Era como una recuperación de los saberes que ustedes deberían tener, ¿no? Ahí está. La segunda, que es la que les interesa de cómo se evalúa, está ahí, lo que acabamos de ver, teniendo en cuenta esa secuencia. ¿No? Entonces, es esa secuencia en la cual se evalúa desde el enfoque formativo. Verán que en esa secuencia no la vamos a ver toda, porque estaría más allá de los alcances de esta reunión. Aparece que para hacer la valoración, que alguno de ustedes lo mencionó, ¿no? Que no es otra cosa más que analizar la evidencia, tengo que tener instrumentos. Y ustedes pidieron que esta reunión, esta jornada, tenga esa mirada, hablar acerca de los instrumentos. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Cierto que nos hemos detenido en varios elementos previos, pero si no se entienden esos elementos, sería complejo hablar de la elaboración de instrumentos. ¿Alguna pregunta?
ustedes tengan sin prender su micrófono, solamente escribiéndolo ahí en el chat. A ver, un minuto si hay alguna pregunta. Hago la pregunta también, además, como verificando, ¿no?, si se está entendiendo. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, en el marco de esas secuencias que vamos a hablar de los instrumentos de evaluación. Esto, ¿no? Que para valorar, usando el término de uno de ustedes, para valorar la evidencia de aprendizaje que el estudiante ha elaborado en su unidad didáctica, tengo que tener un instrumento de evaluación. Y ese instrumento o instrumentos, ahorita lo vamos a conversar, tiene que elaborarse teniendo como referente los criterios de evaluación. Eso es fundamental, ¿no? Si bien es cierto, es una parte operativa, es fundamental ver o comprender esas dos condiciones que acabo de mencionar. El concepto criterio de evaluación, si bien es cierto, está enunciado, ya, muy bien. Y si bien es cierto, está enunciado en el CNEP, su definición constitutiva está en la 094. Muy bien, a ver, bien. Por ejemplo, Yonel nos dice, se sigue centrando en la actualidad en los exámenes y pruebas objetivas IBM a fin de periodo bimestrales. Sí, lo sabemos. Nosotros de la formación docente vemos eso. No debería ser. Pero también una lección que tenemos es de que los cambios verdaderos van a surgir producto de la reflexión. Y que probablemente los profesores que hacen eso que dice Yonel Enrique, de exámenes, pruebas objetivas, etcétera, lo hacen porque ese es su límite. Hasta ahí pueden enseñar, es decir, desarrollar conocimientos, ¿no? Y les toma tiempo, les va a costar avanzar hacia trabajar competencias, ¿no? Pero y lo que Yonel Enrique menciona, está mencionando lo que está totalmente por fuera del currículo. El currículo en ningún momento indica eso. Lo que dice Lisetti es ¿por qué la competencia no es medible? Porque la competencia es un conjunto de capacidades, a diferencia de los conocimientos, Lisetti. Es decir, a ver, algo visible. Cuando yo aprendía información solamente, eso es medible, porque si a mí me enseñaban 5 países de Latinoamérica y sus capitales, Argentina, Buenos Aires, Chile, Santiago, Colombia, Bogotá, Venezuela, Caracas, Ecuador, Quito, mi profesora o profesor podía medir eso, ¿no? Podía medir eso. Y si me acordaba de los 5, después que me lo había enseñado, 20. Si me acordaba de 4 de ellos, 16. Si me acordaba de 3 de ellos, 12. ¿No es cierto? Pero el desarrollo de la competencia como tal no es medible. ¿Cómo mido resuelve problemas de cantidad? ¿Cómo mido indaga? ¿Cómo mido lee textos escritos en su lengua materna? ¿No es cierto? Eso implica un proceso mucho más complejo. Pero está bien, vale. Es interesante, las preguntas de ustedes hacen que se pueda contestar. Entonces volvamos. La charla es para hablar de instrumentos de evaluación. Lo primero que estamos hablando y que debería quedar claro de esta, primera media hora, es de que yo no puedo hablar de instrumentos de evaluación si no tengo criterios. Porque los criterios de evaluación son los que me van a permitir construir ese instrumento de
evaluación. Y ese concepto, el concepto criterio de evaluación, que no está definido constitutivamente en el CENEP, sí se está definido constitutivamente en la RBM 094. Pues otra vez, ¿por qué hago esta mención? Porque estos términos, evidencia, criterio, rúbrica, podrían tener N definiciones, o sea, podrían googlear o pedir a su inteligencia artificial que les construya una definición, ¿no? Y otra vez, así como hablábamos el lunes, ustedes pueden decirme, Julio, ¿y cuál de estas es verdad? Y yo te diría que probablemente todas, pero que en el currículum nacional hablamos de lo que el sistema define. Entonces, por ejemplo, y lo vamos a usar, es importante, la evidencia. ¿Cierto? Y de eso también se ha construido un montón de mitos y creencias, que es lo que se estudia, ¿no?, en los profesores. Pero es bien sencillo. Lo que dice la 094, que una evidencia puede ser una producción o una actuación hecha por el estudiante, pero hecha por el estudiante a solicitud del docente. Es decir, en otras palabras, no es cualquier cosa que hace el estudiante, sino son aquellas cosas que el estudiante hace como resultado de lo que el docente requiere o le pide que haga. Está, definición de evidencia. Definición de criterio, y ahí está vinculado a lo que hablaban antes en una de las primeras intervenciones de ustedes acerca de valoración. El criterio no es otra cosa más que referente específico para poder emitir juicios de valor en relación al desarrollo de competencias. Entonces, quiero valorar el nivel de desarrollo de la competencia. Tengo que tener criterios de evaluación. Y la tercera es que la norma habla de la rúbrica, pero además lo define como un instrumento que elabora el docente y que contiene los criterios que responden a los distintos niveles de logro, que permita la interpretación de ustedes, valoración de lo observado en relación al desarrollo de una competencia. Otra vez, estos tres términos podrían tener N interpretaciones, pero cuando nos referimos a ellos específicamente en el sistema educativo peruano, en relación al CENEP, es esta y no otra la definición que debe tener. Entonces, miren ahí la relación que existe. Lo primero que yo estoy tratando de desarrollar en el estudiante son las competencias. Esas competencias incluyen a las capacidades. Si yo quiero saber, o sea, que el estudiante sepa acerca de cómo está aprendiendo, lo siguiente que yo tengo que tener es como referencia mis estándares. Y mis estándares me van a permitir elaborar mis criterios de evaluación. Y esos criterios de evaluación no tienen otro fin más que el elaborar, diseñar los instrumentos que me permitirán valorar la evidencia. Esta lámina, creo yo, es clave. Hasta este punto, alguna duda o consulta, sin prender su micrófono, escribiéndolo como correctamente están haciendo en el chat, para poder continuar. Edith, pero tú mismo te estás respondiendo. Si estás trabajando solamente conocimientos, los conocimientos se pueden medir, pero eso tiene muy poco que ver con desarrollo de competencias. Los conocimientos, como ustedes saben, son predictivos. Yo no puedo construir ninguna afirmación concluyente producto de evaluar, o como tú dices, medir conocimientos. El conocimiento solo me permite predecir, no me permite afirmar. En cambio, cuando yo evalúo competencias, sí puedo hacer afirmaciones descriptivas. Entonces, tu pregunta es autorrespondible.
enseñas conocimientos que otra vez no tienen nada que ver con el enfoque por competencias, obviamente evalúas los conocimientos y eso sí es necesario medir. Muchas gracias, Jonel, esa es la idea. Cierto que es difícil, pero para eso escogimos ser profesores. Si queríamos cosas fáciles, nos dedicamos a ser abogados, doctores, ingenieros, ¿no? Elegimos la profesión de docente porque nos agradan las cosas difíciles. Bien, está claro entonces, esa también es bien importante. Así es, y ni siquiera para eso, así que ahí lo podemos comentar. Si trabajas solo con conocimientos no lo preparas para nada. Bueno fuera lo que tú afirmas, ¿no? No lo preparas para absolutamente nada. Entonces veámoslo como un ejemplo, como ustedes están diciendo, para que se visualice. No es una competencia, el ejemplo es con lo de ustedes. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Esa competencia, cuando tú la quieres desarrollar, y lo conversamos el lunes, involucra todas esas capacidades. Problematiza, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos, evalúa y comunica. Y si yo quiero saber el nivel de desarrollo de esa competencia, uso los estándares. El estándar que está ahí, lo deben reconocer, es el sexto ciclo. Y en el CENEP, en el capítulo 7, lo que nos dicen es que yo debería analizar el estándar para saber el nivel de desarrollo. Entonces aquí, siguiente, es un ejercicio que hemos hecho y que ustedes deberían hacer, imagino que la mayoría de ustedes lo tiene ya hecho, que es identificar las capacidades dentro del estándar. Ojo, ese diseña un plan de recojo de datos con base en observaciones o experimentos, no es una capacidad. La capacidad es diseñar estrategias para hacer indagación, ¿no? Pero dentro del estándar, cuando hablamos del sexto ciclo, eso es. Y ese ejercicio, ustedes dan cuenta, lo hemos hecho para todos. Si ustedes, supongo, lo han hecho para todas sus otras competencias. Maribel, ¿qué rol tienen los desempeños? Los desempeños nos permiten definir las actividades que yo voy a realizar. Eso está más para planificación, no para evaluación. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren, yo le he puesto el color a cada uno. Genera y registra datos e información. Colecta datos que contribuyen a comprobar o refutar su hipótesis, ¿no? Es esta parte. Analizar el estándar. Y así nos ponemos exquisitos si queremos rizar el rizo. Además deberíamos tener el estándar de séptimo y el estándar de quinto. Pero trabajar con este es suficiente. Y eso es lo que ustedes deberían hacer. Imagino que lo han hecho para todos sus estándares. Yo les pediría, pero es manía limeña, que se identifiquen. ¿No? No es muy complicado, porque si no de contestarle a D, L, B, O, L, 5Y, O, J, O, K, J, Z, W, plus, es complicado, ¿no? Entonces, si ustedes ponen sobre su nombre al costado donde dice unos botoncitos, se ponen renombrar, podemos tener su nombre. Algunos están bien identificados. Este ejercicio lo tienen que hacer. Y este ejercicio nos va a ayudar para la construcción de los instrumentos de evaluación. Vamos a ir conversando. Jonel nos hace una reflexión y la vamos a aprovechar porque es importante. Por muchas razones, digamos, ¿no? Y dice, ¿por qué escuchamos una cosa y al llegar a la hora hacemos otra cosa? Como el caso del proceso de evaluación, ¿a qué se debe? Uno es de que usualmente, y todos aquí lo somos, el docente le gusta trabajar sobre lo que conoce. Entonces esto a veces le puede parecer difícil
Entonces se va sobre los conocimientos que no le exigen demasiado de este proceso. Y también porque hemos descuidado un poco las acciones de monitoreo, por ejemplo, por parte de la dirección, de las UGELs, no en el sentido de que sea punitivo, sino de ver si el docente, Julio, está trabajando en la evaluación de carácter formativo, y si no lo está haciendo, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Y qué debería hacer para que lo haga? ¿No? Entonces a eso se debe. Es siempre, Yonel o todos ustedes, siempre lo que ocurre en las aulas son de carácter multifactoriales, pero ahí está, ¿no? Desconocimiento de que no hay un adecuado monitoreo y acompañamiento, y también está la parte de que es más fácil así, ¿cierto? Entonces, esos tres elementos por lo menos se juzgan. Yo creo, y no es ponerme poeta, que la peor sanción es tu conciencia, ¿no? Trabajamos con los estudiantes en los colegios públicos merecen y requieren eso, y yo debería hacer el esfuerzo de hacerlo, no por un castigo, no por una sanción, sino porque es mi deber como docente. Pero eso lo conversamos al final. Entonces, cuando yo hago este análisis, lo siguiente que yo debo tener en claridad es que tengo que tener mis unidades didácticas bien elaboradas. Y notarán que un criterio para saber que esa unidad didáctica está bien elaborada es que en ella debería haber una evidencia de aprendizaje. Si es que no hay evidencias, este elemento de aquí es clave, ¿no? Pero Tijani, no, ¿qué más que esto? Es súper sencillo. La evaluación, si se hace todos los elementos que hemos puesto como condiciones, es súper sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí, de lo que estás diciendo, volvámoslo una orientación, ¿no? A los colegas del UGEL, al director, pero nosotros mismos como docentes, no de fuera, agarras tu unidad y dices, ¿esta unidad tiene una evidencia de aprendizaje? No requiero a alguien de fuera que venga y me diga eso. Yo mismo lo puedo ver. Porque si no tiene una evidencia de aprendizaje, no va a ser fácil elaborar los criterios de evaluación, ¿no? No va a ser fácil elaborar los criterios de evaluación, pero si lo tienes, sencillo. Entonces, este elemento es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo la evidencia, y aquí tengo una suerte, esa evidencia no es inventada. Si un colega de ustedes, de otra región, mire su evidencia, proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de una planta. No es inventado, es real. Con esa evidencia, cuando esa evidencia se intersecta con el estándar, me da lugar a los criterios. Esos criterios tampoco son inventados, son hechos por un profesor. Y entonces me pueden decir, Julio, seguro acá puede mejorar, etcétera. ¿No? No, puede ser mejor, probablemente podría ser mejor, pero yo quiero respetar el trabajo del colega, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tenía en mi estándar colecta datos que contribuyen a comprobar o refutar la hipótesis y tengo como evidencia proyectos de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de una planta, mi criterio de evaluación, en este caso, respetando a la colega, el criterio de evaluación de esa colega fue recolecta datos que contribuyen a comprobar o refutar la hipótesis del proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de la planta. Aquí está. No hay ningún misterio, ni algoritmo, ningún elemento alquímico para hacer los criterios, sino rigor pedagógico de seguir exactamente lo que el currículum establece. A ver, ¿qué dice Tijani?
Si lo trabajamos, pero necesitamos que la persona que nos mantiene nos diga algo y no solamente acercarse a la dirección y decir que no tiene lo suficiente. Pero por lo menos, veamos, yo soy un eterno optimista, por lo menos te dice que no tiene lo suficiente. Lo peor sería que no diga nada. Cierto que debería decir es más, ¿no? Pero otra vez, todo lo que estoy diciendo está en el currículum nacional. Simplemente leerlo, entenderlo, generar entre ustedes comunidades de aprendizaje profesional en la que compartan sus experiencias. Le veía que cuando se indicaban como de colegios, elaboras tus criterios y entre todos, sin que venga un experto, tú te reúnes, comparas, mira este criterio hecho, me han salido estos instrumentos, cómo van, funciona, no funciona, ¿no? La labor pedagógica es de construcción en base a la reflexión. Pues ahí está, ¿cierto? Ahí no hay mayor magia, pero también no hay mayor copia. Esto funciona para esta profesora en Pucallpa, que trabajó eso. Si ustedes probablemente hacen eso, en Huánuco, en Amarilis, en María, va a ser distinto. Porque los criterios tienen que responder a tu necesidad pedagógica como docente. Ahí está. Y con esto ya tengo mi instrumento. ¿Por qué? Porque la evidencia, ¿no?, que puede pertenecer a esta unidad X, la evidencia se desarrolla a lo largo de toda esa unidad, es decir, a lo largo de todas las sesiones de esa unidad. Lo que me permite a mí brindar retroalimentación en cada sesión, ¿no? ¿No? El momento de cada sesión, ¿no? Y ahí tendrás. Así es, Maribel, pero esa es otra cosa, ¿no es cierto? Tú mismo estás colocando, dice, pero llegado el momento tendremos que medir el logro de la competencia. Cierto, pero eso ya no es evaluación formativa, es la parte de calificación. Es otro tema, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero aquí otro elemento. Entonces, tu evidencia de aprendizaje atraviesa la unidad. En este caso, esta evidencia, la del proyecto, se empieza a trabajar y retroalimentar desde la primera sesión hasta la última sesión de esa unidad, ¿no? Y eso es lo que permite hacer la retroalimentación, que es el tema del viernes, porque si la retroalimentación solo fuera en la última sesión, ya no hay nada que yo pueda hacer. El alumno no va a poder hacer nada con lo que yo le diga. La retroalimentación, como miran aquí, en cada sesión, se da en cada sesión. Entonces, la evidencia, siguiendo este ejemplo, es el proyecto de indagación. Pero el proyecto de indagación no va a surgir pues por arte de magia, sino surge en el proceso con la intervención pedagógica de ustedes, ¿no? Entonces, desde la primera vez, cómo plantea la hipótesis, cómo plantea los instrumentos con los cuales va a recoger la información, cómo va a procesar la información, cómo va a presentar la información, ¿cierto? Y eso se va a trabajar en todas las sesiones. Y ahí llegamos al instrumento. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Porque aquí sí entramos en instrumento, en nuestra última hora. Vamos a pasar media hora, pero ya. Escriban. Y yo iba comentando, ya. No es tan cierto, ¿cierto, Lionel? Tiene que tener un matiz. Si yo tengo 25 estudiantes, ¿cierto? Y el estudiante Julio
es el que ha obtenido C, obviamente es el estudiante Julio el que tiene algún problema, porque los otros 24 estudiantes tendrán B o A, ¿no es cierto? Entonces el docente tiene ahí un indicador de que el docente está haciendo bien la labor, pero, y tal vez es lo que ha querido consultar, si yo pido ese proyecto de indagación, lo voy evaluando, lo voy calificando, y otra vez de mis 25 estudiantes, 23 están en C, 23 están en C, y tengo 2 en B. Ahí sí es, no digamos que está mal el docente, sino que es responsabilidad del docente. Hay algo que él no está tomando en cuenta, ¿no? Nunca hablemos de bien o de mal, sino de responsabilidades y de qué se puede hacer. Pero es en ese caso. ¿No? Eudocia. Ya, ahí estamos entrando a un terreno que es ya bien propio de cada uno de ustedes. En cualquier caso, tendrías que tener una evidencia para la unidad. Y luego vamos a ver que podrías tener evidencias para cada sesión, pero tienes que tener una evidencia para la unidad. Jenny, y todos los demás que están preguntando, estaba esperando esa pregunta, porque sé que se han construido mitos increíbles acerca de eso, de que la evidencia es cuando ya se terminó la unidad y el producto es mientras tanto, ¿no? Ustedes mismos consulten, respóndanse. ¿Qué diferencia hay, Jenny? Lean ahí lo que dice, no me lo estoy inventando, a eso dice la 094. ¿Hay diferencia? ¿Qué te dice ahí Nata, no es cierto? Dice, con evidencia puede ser un producto o una actuación. Pero sí sé, Jenny, que se construyen cada cosa extrañas, ¿no? Que terminan complicando. Ya ni me acuerdo, pero sí lo escuché una vez y me faltó grabarlo, ¿no? Que la evidencia es al final y que es producto mientras se va trabajando, o al revés, no sé. Falso. Está, 094. Las evidencias son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Se acabó. No hay más. ¿No? Entonces ahí justo lleguemos a lo que estaba preguntando en las colegas. Entonces, si yo tengo todo esto, podría tener una rúbrica, ¿no? Para evaluar una parte de la evidencia. Ahí ha habido como 2 intervenciones, de ahí lo veo, de ahí Tijani y Urbano, sí lo estoy leyendo. Es fácil. Una rúbrica, ¿no? Que podría ser según la norma analítica, ¿no? O holística. En este caso estamos viendo una rúbrica, este ejemplo es una rúbrica analítica porque está trabajando solo el fórmula. Si tú te das cuenta, es bien fácil establecerlo. Y te va sirviendo ya para la calificación. Tu propósito de aprendizaje, fórmula e hipótesis que son verificables de forma experimental del proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta al crecimiento de una planta, se vuelve siempre tu logro esperado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo le digo no. Porque si el estudiante hace exactamente lo que tú le has pedido que haga, es lo que tú has esperado, el logro esperado. El 20 de nuestra época conductista. ¿No es cierto? Y de ahí, y ahí va asociado a esto que ustedes están indicando, tienes procesos. Noten, por ejemplo, en este caso que es otra vez no inventado, eso es de una profesora de una región. El logro esperado es tal cual tu propósito. Formula hipótesis que son verificables de forma experimental del proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de una planta. Mira su proceso. Formula la hipótesis del proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz
afecta el crecimiento de una planta. Ya no exige que la hipótesis que los estudiantes formulen sean verificables de forma experimental. Simplemente que haya fórmula hipótesis. Si hace eso, está en proceso. Ustedes si lo hacen, podrían hacerlo distinto, ¿no? Pero ahí está, esta profesora toma esa decisión. Y en inicio, no es que formule hipótesis, porque seguro todavía no está en inicio, entonces formula preguntas para el proyecto de indagación, no le llega todavía hipótesis, ¿no? Y el logro destacado, que es que el estudiante haga por encima de lo que tú le has pedido y enseñado, formula la hipótesis que son verificables de forma experimental o descriptiva, o descriptiva con base en su conocimiento científico del proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de una planta. Entonces ahí está. Ese es un ejemplo y no la teoría de un instrumento de evaluación, más específicamente de una rúbrica, más explícitamente de una rúbrica de carácter analítico. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar solamente una capacidad de la competencia. Ahora sí, los comentarios de Tijani. Según la evaluación formativa, ningún estudiante debe desaprobar, pero si hay un estudiante que no se deja ayudar, por más oportunidades que se le da, ¿qué se hace en ese caso? A ver, primero que en ningún lugar dice que ningún estudiante no debe desaprobar, sí, eso sí es posible. Lo que hay que ver es por qué ocurre, y eso ya sabe, ¿no? Si no se deja ayudar. Si otra vez tienes 27 alumnos, y de los 27 tienes a 25, 26 en siempre obteniendo B, A y AD, es decir, el proceso, logro esperado y logro destacado, y tienes uno en el que se encuentra siempre en inicio, habría que ver cuál es la razón. Tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas en la familia, tiene problemas de comprensión, etc. Ahí ya entramos al campo de la especulación, porque tendríamos que tener datos de por qué hace eso. Urbano dice, si se evalúa el producto como evidencia, es que ese lenguaje los traiciona, porque eso no existe. La evidencia es el producto, ¿no? Entonces ahí te voy a ajustar un poco, Urbano, ya para ver qué es lo que has querido preguntar. ¿Ya? Si se evalúa el producto, de frente, si evalúas el producto del estudiante, eso implica evaluar también las capacidades durante el proceso de aprendizaje. Por supuesto, acá estás viendo, se formulan las hipótesis que son verificables. Maribel, otra vez. ¿Dónde dice que es distinto? Dice, las evidencias son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. No lo estoy diciendo yo, lo dice la 094. ¿No? Entonces eso, o si lo has hecho como afirmación es correcta, es lo mismo. Una evidencia puede ser un producto o una actuación. Sí soy consciente de que ha habido todos unos constructos que hacen, pero eso sí sería ayudar, pero no ayuda. ¿Ya? Entonces ahí está tu instrumento. Una rúbrica analítica, este era el motivo de nuestra. Y con este instrumento, entonces mis disculpas, Maribel, muy bien, está bien, eso que ha sido como afirmación. La evidencia y el producto es lo mismo. Ahí tienes, esa es una rúbrica analítica, es analítica porque se está permitiendo evaluar formativamente, valorar en otras palabras, una capacidad de la competencia indagable de fórmula, ¿no? Pero como preguntaba una de ustedes, ¿quién era? Eudocia, ¿no? Yo podría tener para mi unidad esa rúbrica, esta de acá.
¿cierto? Esa rúbrica. Porque estoy hablando recién de la formulación de hipótesis y luego podría tener rúbricas que me permiten evaluar los otros procesos. Esto de aquí. No podría tener rúbricas para diseña, recolecta, analiza, evalúa. Hasta ahí ya no entré con la colega, ¿no? Y además podría tener una lista de cotejo para toda la unidad. Si ustedes notan, en esta lista de cotejo están todas todos los criterios. Entonces, esto es lo que el estudiante recibe y de esa manera él sabe en qué va a ser evaluado. No, Tijani, otra vez. Siempre a la fuente. ¿Qué te está diciendo que es una evidencia? No yo, el sistema educativo, la 094. Las evidencias no es toda actividad. Para nada, mira lo que dice. Son producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, sino es aquello que el docente dice, esta va a ser mi evidencia, ¿no? Y entonces yo uso esa evidencia en el desarrollo de mi sesión acá. Entonces voy a tener una evaluación formativa con esta rúbrica, puede ser en las 2 primeras sesiones, y así a través de todas las otras sesiones. Pero además puedo tener una lista de cotejo, ¿no? Una lista de cotejo en la cual yo, estudiante, recibo de Eudocia esta lista de cotejo y me dice, Julio, al final de la unidad, en la cual tienes que hacer tu proyecto de indagación acerca de cómo la cantidad de luz afecta el crecimiento de la planta, estos son los elementos que te voy a evaluar. Eso, formulas, diseñas, recolectas, analizas y evalúas. Pero además utilizo también una rúbrica para todas esas partes. Entonces ahí está la respuesta a su pregunta, ¿no? Y eso era básicamente lo que quería compartir. Esta parte iba justo, vamos a poder terminar bien. A ver, ¿qué dice Eudocia? La falencia de la familia porque tiene que ser saneada por los docentes. Entiendo que los docentes son preparados para la función. Ninguna especialidad del ser humano, creo yo, está encargada de funciones como en el colegio. El médico según su especialidad, el ingeniero, igual la verdad pasamos al colegio más solucionando problemas ambientales, familiares, estudiantiles, culturales, psicologías y mucho más que no recuerdo ahorita. Ya, pero ¿y eso qué tiene que ver con evaluación? ¿O es un comentario general? Además, ahí sí, esa no es la función, por eso escogimos ser profesores, ¿no? Pero ahí está. Entonces ahí tienen 2 ejemplos. Lo que me gustaría ahora, si tenemos 20 minutos, es de que ustedes elaboren un instrumento. ¿Ya? Entonces, vamos a dar así brevemente, o hasta pueden copiar un instrumento que ustedes hayan hecho para una unidad y la van a colocar en un Padlet que ahorita les voy a enviar. ¿Ya? No. Entonces ahorita les envío. Estoy dejando de compartir, entonces quiero que diseñen un instrumento para evaluar la evidencia de la unidad didáctica que es elaborado de la última. Y eso lo vas a colocar en el Padlet que ahorita te voy a estar enviando. ¿No? Igual les voy leyendo si hay alguna
consulta, duda que ustedes tengan. Lo último que vamos a hacer es analizar eso que ustedes elaboren, y ya el día viernes vamos a trabajar acerca de la retroalimentación, que otra vez va a requerir que para que haya retroalimentación hayas tenido una unidad que tiene una evidencia, que has tenido un instrumento, etcétera, ¿no? O sea, acá ahorita les paso el Padlet en el cual deberían colocar. Aquí está. Vamos a ponerle instrumentos de evaluación. Bien, maestro Julio, hacerles recordar a los maestros que están aquí en sala y a los que también están siguiéndonos en vivo y en directo a través de la página de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado y también de la UGEL, que deben registrar su asistencia. Hay 2 enlaces que se ha compartido con ustedes para que puedan registrar su asistencia, tanto en el enlace de la UGEL Huánuco como también en el enlace de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado. Ahí está en forma permanente, estamos compartiendo el enlace para que puedan ustedes registrar su asistencia. Ahora sí, adelante, maestro Julio, sigue usted. Ya, listo, gracias. Entonces ahorita les voy a pasar les voy a pasar el enlace del tablero aquí en el chat para verlo. Entonces deberían colocar el instrumento que han utilizado para evaluar una unidad, ¿no? Y lo vemos. Son 10:42, digamos a las 11, y lo comentaremos podemos quedarnos hasta 11:15, si a ustedes les parece, porque empezamos un poco tarde. Y ahí está. También pueden formular preguntas, dudas o consultas, y no se olviden de, como han dicho los colegas, de registrar su asistencia. Ahí está. Listo. Muestra el ejemplo, colegio 32-232. Muestren el ejemplo. Sin el ejemplo es complicado hablarlo. Si ustedes lo colocan ahí, tienen que colocar su unidad y sus listas de cotejo. ¿Está bien? Sí, pues lo podemos comentar. Bien. Entonces, por si acaso, no vayan a estar diciendo no se escucha, no nada. Estamos dejando unos 15 minutos para que ustedes coloquen sus instrumentos que hayan utilizado para unidades. Es tu decisión, Eudocia, podrías no hacerlo. No. Si haces eso que acaba de decir Eudocia, tú lo estarías decidiendo. Nadie está diciendo que lo hagas de esa manera. Esta profesora lo está trabajando de esa forma. Bien, el enlace del Padlet se ha compartido también en la transmisión en vivo y en directo, y también en la sala del Zoom, para que puedan los colegas ir ingresando el instrumento de evaluación que hayan usado en la sesión de aprendizaje. ¿Es correcto, maestro Julio? ¿Me confirma? Correcto, está bien. Edith, voy a ir leyendo, por si acaso algunos no están leyendo los comentarios. Vamos a ver los comentarios. Mira, por ejemplo, dice, a ver, el colegio 32-232 dice, sería bien utilizar una lista de cotejo por
cada capacidad durante el desarrollo de la sesión. Ejemplo, en cada caso de la competencia indaga y el coordinador utilizar una rúbrica para evaluar el producto final, por ejemplo, un informe de indagación. Sí, es totalmente válido, pero me gustaría verlo para poder opinar. Luego Eudocia dice, teniendo en 5 secciones, 1 por grado, debo elaborar 15 rúbricas porque son 3 competencias. No es una barbaridad porque no es viable por el ministerio. Nadie ha puesto que esto es del ministerio, esto lo ha hecho una colega. Tú, Eudocia, elabora lo que sea para ti pertinente. Edith dice, los criterios que tomo en cuenta están más relacionados con la competencia indaga, lo que yo mostré. Pero muchas veces trabajamos 2 competencias en la unidad y la evidencia sería una. No es por cada sesión como se nos pide, es por unidad. No les estoy pidiendo por sesión. La evidencia es por la unidad. Lo que puedes tener en el ejemplo, lo que puedes tener es para las sesiones. Ahí está. ¿Qué más ha habido? La asistencia. Ya le pasé el link del padre. Ya está. Ya está. Nuevamente acabamos de compartir el enlace y también lo que el maestro Julio César Mendoza Francia ha compartido para que en el Padlet que estamos aquí observando puedan alojar un instrumento de evaluación. Y para ello, simplemente, maestro Julio, una especie de un ejemplito. ¿Cómo tendrían que hacerlo? Es ingresar al enlace al Padlet. Sí, y hacen clic ahí y luego, simplemente lo escriben. Ahí hay varios que están escribiendo. Ahí se van a ver. Ya, vamos ingresando. Ahí está el Padlet. Ingresamos al Padlet. Ahí está. Y acá en la parte inferior hay un más. Si se dan cuenta, colegas, así es. Hay un más, ¿ve? Sí, entonces, ahí es donde... Ajá. O hacer un doble clic en cualquier lugar de la pantalla, ¿ve? Hago doble clic aquí en la pantalla, ¿ve? Y ahí está. Pones el nombre y puedes cargar un archivo desde tu máquina, o puedes también poner el vínculo si tienes alojado en un drive, o también una cámara, tomar una fotografía, o también buscas una imagen. Ahí está hay que poner nuestro nombrecito, donde dice sujeto, hay que ir poniendo el nombre, ¿ya? Dice pregunta sobre el procedimiento. Ya pero está. tienes las preguntas, tienes que decirnos las preguntas. Ese no es un instrumento. Claro. Y si tienen algún instrumento, pueden cargarlo también el archivo, ¿ve? Y así, por ejemplo, vas a buscar en el Google un instrumento de evaluación. Buscamos ese instrumento de evaluación y aquí, por ejemplo, tenemos acá los instrumentos de evaluación. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? ¿No? Por ejemplo, aquí copiamos este enlace, por decir, vamos aquí y vamos a poner aquí el enlace, no sujeto, voy a poner mi nombre, Inocente Guamán Astete, y el clic hago ahí y luego, bueno, permitir pegar el enlace aquí. Ahí está, ya lo pegué el enlace y luego enviar. ¿Ve? Ya está aquí el enlace, luego pongo enviar. Última cosa, ¿cómo quieres que se llamemos? Allá. Listo, hecho. Ya está, ¿ve? Y si he repetido 2 veces el nombre, entonces voy a poner editar la publicación y aquí los instrumentos de evaluación, ¿ve? De esa manera vamos cargando la información al Padlet que nos han compartido el maestro Julio Mendoza Francia. Ahí está en la partita de su abajito, su nombrecito. Y
Ahí vamos, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que están en línea para poder registrar su evidencia de un instrumento de evaluación. Enlaces de que se ha compartido en el chat de la sala y también enlace de la transmisión. A ver, y las listas de cotejo. Va a depender mucho del producto o la actuación que estás tratando de valorar, pero básicamente esas. Esas sin entrar en complicaciones, porque luego podríamos saber. Ya, está bien, está bien. Ahorita lo comentamos. Ese es un buen ejemplo. Ahorita lo podemos comentar. Hay otro. Les adelanto que como tuvimos problemas de conexión, vamos a quedarnos hasta 11:10. Si tenían pensado retirarse a las 11, lo pueden hacer, pero para poderlo terminar bien creo que va a implicar hacernos unos 10 minutos. Él ha establecido aquí, usando criterios, el desgaste cercano a su instrumento, porque tu propósito de aprendizaje es correcto de las características de la energía en varios contextos. Traten de ser bien más específicos. Ahí hay N aspectos que podrían ajustarse. ¿Cuáles contextos? No se deberían establecerlo. Acá también. Aplicaciones correctas y coherentes con la concepción de energía en situaciones cotidianas y tecnológicas. ¿Cuáles situaciones cotidianas y tecnológicas? Recuerden, tienen que dar instrucción al estudiante. Luego, gradúa por el contenido. Mira, le sigue pidiendo descripciones claras y análisis, pero ahora el análisis es básico. Y acepta imprecisiones sobre las características de la energía, puede ser. Y en C sigue siendo descripciones y análisis limitados. Acá ha puesto básico, su criterio, y aquí es limitados. O incorrectos de las características de la energía, no le puedes permitir que sea incorrecto. ¿No es cierto? Ahí tienes que ajustar tu rúbrica. Podrían ser descripciones y análisis limitados de las características de la energía, pero no incorrecto, porque estarías dejando pasar una información que sea incorrecta. Cierto, tenemos una actitud hacia el error, pero ese siempre debe ser manejado con criterio. Acá también, ¿no? Tiene aplicaciones creativas y relevantes de los conceptos, aplicaciones correctas y coherentes, aplicaciones básicas con ciertas inexactitudes no permitan esto. No puedes construir una rúbrica en la que adrede esperes el error. El error va a aparecer, pero no lo puedes colocar adrede. Pues pedir ahí que sea una
identificación, una caracterización, pero no así. Bien, ahí está, felicitaciones. El comentario ha sido simplemente para mejorarlo. Repasé. Acá hay uno más, de Miguel Ángel. Esta es... manipula herramientas digitales para elaborar su video científico. Verifica el funcionamiento de su video científico sobre la gametogénesis. Detecta errores de creación y edición de su video científico y realiza ajustes. Crea un video científico en Canvas para mejorar aprendizaje sobre la gametogénesis en los humanos. Ya, por ejemplo, ahí, en este caso, viendo ese ejemplo, ¿cuál es la evidencia de aprendizaje? Aquí está clarita. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje? Está súper clara. ¿Cuál es? A ver. Uno de los 140 debería darse cuenta. No inventen. ¿Por qué inventan? Ahí dice clarito cuál es el video. Así es. Si fuera creación y edición del video, como está diciendo Michelle User, estarían valorando una actuación. Y lo que quieren valorar es el video. Su evidencia, corríjanme, el que lo ha escrito, su evidencia es un producto. Y ese producto es el video científico. Y sobre eso ha establecido. Ya. Pero ¿cuál es el defecto? Otra vez, y a los que algunos que han trabajado antes conmigo saben, yo les corrijo para mejorar. ¿No es cierto? Nada, están inventando. El producto es uno y solo uno. El video científico es un producto. Nada más. Ya. Si tú vas a colocar CBAD, puedes hacerlo. Tienes que describir acá abajo qué es cada uno. Porque si no, ¿cómo el alumno sabría que está en C, en B, en A o en AD? ¿No? Entonces, esta lista de control, como le llama el colega, si quiere tener ese nivel de detalle, tengo que tener descripciones para C, para B, para A y para AD. Hay un camino más corto. Podría indicar que sea de verdad una lista de cotejo y que solo tenga sí y no. Manipula herramientas digitales para elaborar su video científico, sí y no. Punto. Verifica el funcionamiento de su video científico sobre la gametogénesis, sí y no. Y así para todos los demás. Porque si yo, no estoy diciendo que no se puede hacer, si yo agrego C, B, A, D, tengo que describirle al estudiante cada uno de ellos. Entonces ahí hay dos caminos. Bien, cerremos. Vamos ahí, he dejado de compartir yo mismo, ¿ya? Vamos a hacer así un súper repaso de todo lo que hemos conversado para que quede claro. Vamos, denme un minuto acá. Acá. Bien. Entonces, resumen para terminar, y si hay preguntas, lo vemos. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación, hablamos de instrumentos de evaluación en el marco del currículum nacional. En el currículum nacional entendemos la evaluación como un proceso formativo, no como calificador.
Y en la evaluación formativa no es lo mismo que medir. En otras palabras, la evaluación formativa es aquella evaluación que forma, que le permite al estudiante también aprender. El CENEP establece en el capítulo 7 un conjunto de orientaciones acerca de cómo evaluar formativamente. Ahí está. Y una de esas líneas, que es la que yo he entendido a ustedes les ha interesado, es la construcción de instrumentos de evaluación. Pero esos instrumentos se construyen en función de criterios de evaluación. ¿Cierto? Para eso se requieren varios elementos. Uno fundamental es que tu unidad didáctica tenga una evidencia de aprendizaje. Si tu unidad didáctica no tiene evidencia de aprendizaje, te va a ser bien complicado construir criterios y menos diseñar instrumentos. ¿Oh? Ahí está, y están las definiciones de evidencia, de criterio y de rúbrica. Entonces no es cosas que a uno se le ocurra, sino eso está definido. ¿No? El proceso básicamente, analizar el estándar, es decir, identificar el nivel de desarrollo de la capacidad dentro del estándar. Es lo que se hace aquí. Y por esa razón, cada unidad didáctica debe tener una evidencia que luego podría descomponerse en evidencias más pequeñas, pero hay una evidencia general en toda unidad. Con esa evidencia yo construyo los criterios de evaluación, porque son estos criterios los que me van a permitir elaborar el instrumento. En este caso, teníamos para esta profesora, que era un ejemplo, ella tenía un criterio para esta capacidad. Y es más, lo hacía para simplemente estas primeras 2 sesiones. Y luego tenía otro instrumento, el grande, que era su lista de cotejo, ¿no? Su lista de cotejo, que abarcaba todas las capacidades y por lo tanto abarcaba todos los criterios. Era una lista de cotejo holística, ¿no? Entonces usaba, y ahí ya le puedo comentar porque lo vi, usaba esta lista. Lo que los estudiantes tenían era siempre esta lista de cotejo. Ellos sabían que su proyecto de investigación tenía que ser en función de esa lista de cotejo. Y luego en las sesiones le iba entregando las rúbricas. Entonces este sí y no era tan arbitrario, respondía a lo que la rúbrica le había permitido trabajar. Ya, bien, vamos a ir concluyendo, porque les prometí 10 minutos y no quiero robarles más tiempo, con sus preguntas. Y lo primero que quiero terminar es con una respuesta que deben siempre manejar de manera general. Sería contradictorio tratar de implementar un currículum orientado al desarrollo de competencias socioconstructivista que tiene el estudiante como centro, desde fórmulas y desde formatos bien claros y precisos. Lo que tenemos que hacer es una construcción reflexiva. Entonces, tengo que construir un instrumento para evaluar mi unidad. Sí, tienes que hacer eso. Hay una regla para eso, no. Tú lo construyes de acuerdo a tus necesidades y tus requerimientos, ¿no? El ministerio indica que uno de los instrumentos más recomendables pues se va a hacer difícil analizar el estándar y con eso no podré tener criterios que me permitan construir un instrumento. Eso puede ser siempre una limitación.
A ver, Alexa dice, si en mi unidad trabajé la competencia, indaga y explica, debo tener dos instrumentos, uno solo. Alexa, tendríamos que ver tu unidad, ¿no? Podría ser un solo instrumento, podría ser un instrumento para cada competencia. Ahí otra vez, ahí se aplica lo que yo les estoy diciendo. Eso depende de toda tu unidad, por eso yo quería observar. Bien, entonces eso es lo que hemos trabajado. Hoy día es complejo, siempre y cuando yo entienda que lo estoy haciendo en el marco de una evaluación formativa, en la cual la evaluación me sirve para aprender. Si yo sé qué es la competencia que quiero evaluar y si además analizo el estándar. Digamos como que esas tres condiciones son fundamentales para poder hacer un adecuado instrumento de evaluación, ¿no? Que puede, siguiendo la consulta de Alexis, seguro de ustedes, que puede abarcar una o dos o tres competencias, ya dependerá de la naturaleza del instrumento. Bien, eso era lo que queríamos compartir el día de hoy. El día viernes trabajaremos lo que es retroalimentación, pero como notarán, requiere pues de que estos elementos que estamos conversando estén desarrollados por parte de ustedes. Si hay alguna pregunta por escrito, ¿no? Porque si prenden su micrófono, pues me voy a ver obligado a contestarle a todos y nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Pero si hay alguna pregunta por escrito, escríbanla, yo la leo, o si hay una pregunta que le han hecho llegar a los colegas organizadores, a Inocente, no sé si está Rosendo ahora, y yo les puedo contestar con todo gusto. Vuelvo a repetir, con lo cual empezamos. Evaluar formativamente es súper sencillo, súper sencillo, pero primero tengo que tener las cosas claras. Si yo no entiendo mi competencia, si yo no entiendo las capacidades, si yo no he analizado el estándar, obviamente me va a parecer infinitamente difícil, ¿no? Entonces ahí, como colegas, ustedes mismos deben evaluar sus fuerzas y conocer. No hay nada malo en no conocer tu competencia y tus capacidades. Lo malo sería que te quedes solamente en eso. No las conoces, trabájalas, constituyen grupos de interaprendizaje, reúnanse con los profesores, reúnanse con profesores de otros colegios que sí le están funcionando y compartan sus experiencias, ¿no? La construcción desde la base es fundamental. Luego se dice que solo usa lista de cotejo. Muy bien, pero recuerda entonces que la lista de cotejo tiene que hacer eso que tú dices, especificándole claramente lo que debe evaluar. ¿Está bien? Esa es una decisión de ustedes. No existe una fórmula o una regla, ¿no? Porque otra vez una cosa es que tú tengas 47 alumnos, otra que tengas 7, ¿no? O 8 alumnos. Te van a dar realidades diferentes. Bien, colegas, eso es lo que vamos a trabajar. Complementariamente, yo le pasamos a Rosendo los materiales del curso que tienen que trabajar estos aspectos, que seguro ustedes lo llevaron, sino que él los compartiera para que los tengan. El día viernes vamos a trabajar lo que es retroalimentación, que sería el último elemento que quedaba en lo que nos habíamos comprometido. Muchas gracias por su tiempo, su paciencia. Esperamos que el día viernes no tengamos este problema tecnológico que tuvimos en la mañana. Y disculpa si ahora en este momento ha habido ruido que no ha sido como el día lunes, porque estoy yo mismo haciéndole ruido a mis colegas que están a mi costado, porque estoy en mi escritorio de trabajo, pero la idea era no faltar al compromiso que teníamos con ustedes. Muchas gracias. Por supuesto, esperando a los colegas puntual, porque eso también está permitiendo un poquito quedarnos más de lo necesario en la hora, y reiterando nuestro agradecimiento, maestro Julio. No, yo a ustedes, agradecido con ustedes. Nos estamos viendo el viernes. Muchas gracias. Bien, gracias maestro Julio Mendoza Francia, y también a todos los colegas que estamos en sala. Podrían activar sus cámaras para poder tomar la evidencia de hoy, miércoles 15. Sí, maestro Rosendo, adelante. Ahí no, bien, Su cámara, maestro.
Lo que quería simplemente completar es que el material ya se les ha enviado y por tu intermedio también Sí, sí. a sus correos. Entonces, los que faltan pueden solicitarlo directamente a tu persona o habría que ver otra vía. Eso simplemente y nos estamos viendo el viernes. Sí, se le envía a sus correos electrónicos, quizás el PPT de hoy día, la ponencia de hoy día, el material le va a compartir usted y lo reenviamos a sus correos electrónicos. Para ello deben registrar su asistencia, colegas. Que si bien es cierto, deben escribir correctamente sus correos electrónicos. Ahí se les está enviando el material de los días, ¿no? La maestra Sonia Brava queda enviarnos más luego su material de ayer y entonces vamos a estar compartiendo también ese material a los correos electrónicos que están registrando su asistencia. Bien, eso sería todo por hoy y nos estamos encontrando el día viernes. Atención, viernes desde las 8:50 va a estar el enlace de la sala. También se le envía a su correo electrónico el enlace de la sala para que puedan acceder en forma directa y así todos podemos estar participando de esta jornada virtual de capacitación sobre estrategias de aprendizaje en el área de ciencia y tecnología. Hoy hemos estado con el tema de evaluación formativa sobre los instrumentos de evaluación. Mañana hacemos un receso y el día viernes regresamos nuevamente con el maestro Julio César Mendoza Francia, especialista de la Dirección de Formación del Servicio Docente, de la DIFOTS, del Ministerio de Educación, para tratar el tema también sobre evaluación formativas, todo sobre retroalimentación. Muy bien, colegas, muchas gracias y nos estamos despidiendo hasta luego, con todos, gracias. Gracias, colega de la sala, gracias, hasta mañana. Bien.